Bienvenidos nuevamente a Pastor en Casa. Buenas noches, mi querida iglesia, amigos, hermanos, todos los que pueden conectarse a esta hora y pueden escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios. Les invito para que estemos atentos en esta noche, en este tiempo que Dios nos regala después de un día tensionante, un día que seguramente nos va como entrando en la preocupación, pero confiados en el Señor siempre, porque Él siempre tiene un consejo en este tiempo y en todos los tiempos. Quiero invitarles en esta noche para que veamos o escuchemos una palabra que la he titulado ¿Será tarde o hay un tiempo? ¿Será tarde o hay un tiempo? Muchas veces nos encontramos con esta pregunta en nuestras vidas. Por ejemplo, una cita médica. ¿Será que sí alcanzo a llegar? Seguro a usted también le ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Será que alcanzo a llegar a esta cita? ¿O qué tal? Un vuelo, un viaje terrestre. ¿Será que alcanzo a llegar? ¿Será tarde o aún hay tiempo? U otra, cuando se marca tarjeta en el trabajo y de pronto nos levantamos tarde en la mañana y nos hacemos la pregunta, ¿será que sí llego? ¿Será que me da tiempo? Quiero invitarles a que vayamos juntos a la palabra del Señor en esta noche y vamos a estudiar un texto en la Biblia dicho por un hombre sabio, un hombre rico en una época que fue Salomón. Y vamos a estudiar inicialmente un texto que está en literatura de forma poética, que es Eclesiastés, está dentro de esos libros o de esa literatura poética. Entonces le quiero invitar que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Recuerden lo que vamos a ver y lo que vamos a enfatizar en esta noche. ¿Será tarde o aún hay tiempo? Quiero invitarles, capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 1. Voy a hacer esta lectura en favor de todos. Y dice así la palabra del Señor. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, las que muelen estén ociosas, porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, si arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Versículo 6 dice, acuérdate nuevamente, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y dice el versículo 8, y con ese termino esta parte, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Estos textos apuntan a la ancianidad, a la vejez, y tienen una interpretación bien especial que tiene que ver con la forma en que se va desarrollando una vida
y la conclusión de la misma. El versículo 1, que es donde yo quiero tenerlo, porque no voy a dar versículo por versículo, sino que este texto que le hablo, todos están enfocando y apuntan al adulto mayor, a la ancianidad que cada uno de nosotros en la misericordia del Señor seguramente alcanzaremos. Algunos morirán muy jóvenes, pero unos alcanzarán a la vejez. Entonces el versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué nos está diciendo? Este es un consejo sabio y es buscar a Dios en la plenitud de la vida. Es la manera más correcta en que el hombre debe buscar a Dios. No esperar, como escucha uno por las calles, decir: cuando esté viejito me convierto a Dios. Cuando esté derrochando con mi alcance, cuando me alcance de derrochar mi vida, entonces voy a Dios. Ahí sí busco a Dios, porque el evangelio es para viejitos. Mi querido amigo, mi querido hermano, esos son pensamientos necios. Usted y yo estamos llamados a actuar y a proceder de la manera más correcta. El llamado que Dios hace es constante, pero usted lo está desperdiciando seguramente. Mi querido amigo, mi querido hermano que está caminando como que sí, como que no, esta palabra quiero que usted la escuche atentamente, porque es un consejo en un tiempo propicio que Dios nos da. Dice: los días son malos, los años en los cuales diga no tengo placer, no tengo en ellos contentamiento, ya no hay alegría en el vivir, queda solo la carga de la vida. Como están terminando la vida muchas personas están terminando ya ancianos, ya adultos mayores, están diciendo o se están encontrando con una realidad de la soledad, donde dicen: ya mi vida parece no tener sentido y creo que ha terminado, creo que ya no soy importante para nadie, sobre todo con lo que muchos adultos de nuestra sociedad se enfrentan en este tiempo. Hoy se escucha: cuidamos al abuelito, cuidemos el adulto mayor, protejámoslos, mantengámoslos al margen de todo esto, que estén en total confinamiento. Hoy escuchamos todo esto y eso es muy a menudo que se va escuchando. Estos versículos que leemos o que hemos leído, yo no le voy a hacer un enfoque en todos los versículos. Le estoy diciendo que estos apuntan a lo que es la ancianidad, el adulto, cómo va el proceso. Pero es interesante la interpretación que uno puede ver en estos textos cuando dice: los que miran por las ventanas. Dice, ¿a qué se refiere esto? Es que los ojos van perdiendo su visión con la edad. Y yo creo que los que ya estamos unos añitos, que pasamos llegando a 50 o más de 50, nos damos cuenta cómo se van cerrando las puertas, cómo se van cerrando nuestros ojos, cómo ya nos dificulta leer, nos dificulta tantas cosas y tenemos que volvernos dependientes de unos lentes, dependientes de algunas cosas que vamos viendo la realidad de la Biblia. Ahora, sigue diciendo también el texto, ahí en otro versículo nos dice: se cierran las puertas. Se cierran las puertas de la calle. Anteriormente se cierran las ventanas, ahora se cierran las puertas de la calle. O sea, se cierran los labios, o quizás mejor la dureza de oído propia del oído, o propia del anciano. Ahora sigue diciendo en esa, todo está enfocado a la ancianidad. Cuando se tenga miedo de la altura, fíjese, esto lo puede asegurar y me lo puede afirmar los adultos mayores que están 60, 70, aún en mi propia vida. Yo
ya no hago lo que hacía cuando tenía 20, 25 años. En lo mismo, el texto está diciendo en el versículo 5, cuando se tenga miedo de la altura, cualquier altura puede hacerse peligrosa para el anciano y sobre todo que aún hasta para las mismas diversiones tiene sus límites. Ya no hacemos lo que hacíamos jóvenes. Mis queridos, yo quiero hacer en este momento algunas reflexiones al respecto de lo que usted y yo vemos en las familias cotidianas. Esto lo vemos a diario. Seguramente usted tiene cerca de su casa donde usted vive alguna familia que usted sabe que hay adultos mayores que están siendo desplazados aún por la misma familia. Hoy yo he visto adultos mayores cómo terminan su vida. Algunos tan contentos, que son los que disfrutan el gozo, la alegría del Señor, que han entregado, que han vivido un proceso con Dios. Yo he visto esos hombres y esas mujeres cómo terminan sus vidas con gozo y con alegría. Pero en la gran mayoría veo unos aferrados a los ídolos, aferrados a una casa, a lo material, creyendo que ellos les salvarán. Mis queridos amigos, adulto mayor, mis queridos jóvenes, ellos no salvan. Nada pueden hacer por nosotros para la vida eterna. Pero también he visto otros que terminan arrinconados en la soledad porque sus hijos no los aguantan más. Los adultos mayores llegan al final de sus vidas llenos de caprichos, y es por eso que se hace manifiesta la ingratitud de los hijos al querer deshacerse de ellos. Esto en realidad es un cuadro muy triste. Esa es nuestra sociedad. Por eso, la invitación que nos hace Dios es que nos acordemos de Él en nuestra juventud, porque nadie se queda joven. Los años nos llegan y nos van cobrando y nos van pasando cuenta de cómo. Y qué bueno que podamos terminar los últimos años llenos de lucidez, llenos de gozo, llenos de esperanza, en unidad con la familia. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? ¿Te das cuenta, mi querido hermano, que no has tomado las cosas de Dios en serio? ¿Te das cuenta la gran diferencia que hay cuando se termina la vida de la mano del Señor? ¿Te das cuenta? Mi querido amigo, este tiempo difícil que vivimos es un tiempo de gracia que Dios nos ha o nos está dando para enderezar nuestro camino. ¿Será que te vas en este tiempo de peste del COVID-19 o se extenderá su misericordia un tiempo más para ti, un tiempo más para mí? Esto es incierto. ¿Nos vamos o nos quedemos? Asegura tu eternidad, amigo, en Cristo. Asegura tu eternidad y atiende al llamado que Dios te hace en este tiempo. No rechaces más el llamado que Dios te hace, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Será tarde o aún no hay tiempo? ¿Será tarde o aún hay tiempo? Iglesia, un texto del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Si quiere, busquen la Biblia, allí donde está, busquen. Capítulo 5 de la carta a los Efesios. Quiero que vaya conmigo y leamos un texto más. Leamos un texto más. Y dice, el versículo, voy a leer desde el versículo 15.
Y dice de la siguiente manera: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando nuevamente ahí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y sigue diciendo el versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Aquí vemos algo muy importante, que la exhortación que Pablo está hablando en realidad es una exhortación que termina con una llamada a los cristianos a vivir como sabios y no como necios. Los tiempos en los que vivían eran malos. Debían rescatar todo el tiempo que pudieran del mal uso que le daba el mundo. Lamentablemente, esto ha sido la constante de cada generación, que se van ajustando a todas las modas, a todo lo que el mundo ofrece, y asimismo la vida se va desperdiciando y se va perdiendo. Lamentablemente se van atando a las cosas de este mundo y por eso ya les cuesta a muchos. Y dicen y se mofan: yo estoy feliz, me encanta cuando voy a beber con mis amigos, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta. Mi querido amigo, no sigas jugando con la eternidad. No sigas jugando, porque la eternidad es algo muy serio y que hay que reflexionar frente a ella. Porque hablar de la eternidad es una que tienes que saber, una que te vas con Dios u otra que te pierdes para siempre. Pero hoy, como te decía ahorita, estamos en tiempo de gracia. Lo que está pasando, lo que tiene el mundo en una tensión, en un pánico, aún los más poderosos están en realidad hasta asustados. ¿Qué pasará? Porque esto es incierto, mi querido amigo. Yo te estoy hablando de uno que da esperanza, y que el que tiene esperanza en Él no defrauda. Él no defrauda. Entonces Él nos aconseja en su palabra: sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Los paganos encontraban lo que buscaban, emborrachándose de vino y entregándose a los placeres mundanos. El cristiano, el que atiende al llamado, encuentra la felicidad en estar lleno del Espíritu Santo. En este pasaje, además del apóstol Pablo, podemos deducir ciertos hechos acerca de lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Qué era? Lo que hoy se ha perdido: el altar familiar. ¿Sabe cuál era la iglesia primitiva? Se movían, se congregaban, estaban en las casas, allí compartían el pan, allí tenían el gozo. Hoy hay mucha gente que dice: si no hay unos buenos instrumentos, no hay una buena alabanza. ¿Usted se imagina la iglesia primitiva, que seguramente era con palmas? Seguramente era con todo lo que tenían y con lo que había en su corazón, y seguramente el gozo, seguramente la manera en que fluía el Espíritu en medio de ellos era espectacular, era especial, porque se amaban, porque compartían entre sí, porque podían verse igualmente, en igual de condiciones, no había uno mayor que el otro. Eso es lo que hace Dios. Entonces la iglesia primitiva adoraba, se caracterizaba por los salmos e himnos y canciones espirituales, estaba feliz, tenía gozo en Dios. Eso produce
el gozo de Dios en la vida de una persona. Pero también la iglesia primitiva era una iglesia agradecida, una iglesia que le daba gracias a Dios por todo lo que pasaba. Le resultaba natural el darle gracias a Dios por todas las cosas, en todos los lugares y en todas las circunstancias. No había el por qué renegar de decir por qué me pasó esto, sino para qué me pasó esto. Y es la pregunta que usted y yo hoy nos podemos hacer. ¿Para qué nos pasó esto a Colombia? ¿Por qué a Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué a Estados Unidos? ¿Por qué a Europa? ¿Por qué pasó esto acá? Hay muchas respuestas frente a esto. No podemos tener un solo concepto de lo que está pasando. Es en realidad el pecado del hombre, en realidad es la negación del hombre a Dios, de darle la espalda a Dios, de querer vivir su vida como bien le parezca, creyendo que su vida está asegurada a través del dinero, está asegurada a través de tantas cosas materiales. Querido amigo, querido hermano, la Biblia dice en una parábola del Señor Jesucristo, y dice: muchas cosas tengo, ¿cómo voy a ganar más y a dónde voy a meter? Ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros y voy a construir unos más grandes, y allí meteré todo lo que vaya ganando. Pero ahí viene la palabra del Señor y dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será? Mi querido, aquí nadie se ha llevado de lo que ha ganado aquí. Todo se ha quedado. Así que, ¿para qué te vas a poner a refugiarte en cosas que son perecederas? En cosas que se van a quedar aquí, en cosas, más bien disfruta de lo que Dios con tu esfuerzo te da. Ten un corazón generoso, ten un corazón dadivoso, sobre todo lo que concierne al buen desarrollo del Evangelio y de la obra de Dios, para que pueda alcanzar a muchas familias que hoy están sin ninguna esperanza y no saben dónde ir. ¿Qué hacen las familias hoy? Se van para donde el brujo, se van para donde aquel que me lee las cartas, aquel que me lee el chocolate, aquel que hace esto en favor mío. Querido, por donde usted vaya y a donde vaya, usted no encuentra algo mejor que cuando usted acepta la llamada del Señor, cuando usted se decide por Dios, acepta el llamado y responde: heme aquí, Señor. Si aún con mi ignorancia, con lo que soy, con mi poca educación, con mi poco dinero, no tengo nada, tengo mucho, así como estoy me recibes, así como estoy me llamas, así estoy, Señor, entonces aquí estoy. Mi querido, Dios no te está condicionando ni te está poniendo algunas condiciones. Usted viene a la iglesia, usted viene a mí, si usted es esto y esto, no. Lo que Dios dice es: ven a mí, ven y pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas que tus pecados yo los perdono si vienes a mí de todo corazón y te arrepientes como debe ser. No te arrepientas por un momentico y mientras pasa lo que está pasando, sino de corazón, que te llegues a Dios, que digas: aquí estoy, Señor, reconozco que mi vida es total fracaso. Aunque me vista bien, aunque tenga cosas, mi vida es un fracaso. Entonces, vemos algunas características de la iglesia. La iglesia era la que se congregaba en las casas. Aprovecho para decirle, mi querido amigo, mi querido hermano, volvamos al altar familiar. Volvamos a reunirnos con nuestros hijos. Volvamos a estar juntos, a leer la palabra, así lo hacía la iglesia primitiva. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a estudiar su palabra, vamos a humillarnos delante de Él, vamos a estar delante de Él. Aquí ellos hacían esa parte porque ellos veían cada día la presencia, cómo se manifestaba en sus vidas.
en todo lo que hacían, Dios estaba acompañándoles. Una iglesia que adoraba, una iglesia que agradecía, pero también una iglesia que compartían todas las cosas. Es decir, que se honraban unos a otros, se valoraban unos a otros. Hoy esos valores se han perdido. Hoy el que más tiene parece que el que no tiene no está al ningún nivel. No, ese es de los de abajo. Yo estoy en los de arriba y me uno con los de arriba. Mi querido y mi querida, este tiempo nos estamos dando cuenta que es tan importante el pobre y el menesteroso, que es tan importante la persona que no tiene nada como la persona que tiene. Todos aquí somos importantes, porque el que no tiene nada y se enferma y está cerca de mí, se convierte en un gran peligro para mí y para mi familia. Esta es una enseñanza poderosísima que estamos rescatando de toda esta tragedia tan grande que está viviendo el mundo. Estas son de las cosas, entre muchas, que podemos aprender. Estas son cosas que estamos aprendiendo. El orar o estar valorarnos unos a otros, esto es muy importante. Ejemplo de la iglesia primitiva. Hoy el individualismo, el orgullo, el querer ser más que los demás, porque usted tuvo más facilidades que el otro, tuvo más oportunidades que el otro. Uno tiene que ser consciente, no todos tenemos las mismas oportunidades. Por lo tanto, estamos llamados a ver las personas como Dios quiere que las veamos. De hecho, el mandamiento número 2 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El sacrificio del Señor no fue en vano. Aunque algunos no crean y seguramente se van a perder, hay otros que creemos en ese gran sacrificio que nuestro Señor hizo por amor a nosotros, por salvarnos, por perdonarnos, y que hoy los que disfrutamos del gozo del Señor, sigue pasando el tiempo, siguen pasando los peligros, siguen pasando virus, siguen pasando pestes, siguen pasando pruebas, pero de todas ellas el Señor nos guardará y nos librará a todos aquellos que hemos decidido tener el mejor refugio, que no está aquí en esta tierra, está en el Señor. Nuestra morada está en el cielo, amigo. Sé que desde algunos lugares nos están viendo, desde Facatativá, amigo, hermano que me escuchas. Una bendición poder dirigirme a ti y decirte: este es un buen tiempo para que te vuelvas al Señor y no aplaces ni postergues más la entrega definitiva al Señor. Dios no te está diciendo: ven a mí y entrégame todo lo que tienes. Seguramente no te va a decir eso, pero sí que todo lo que tienes dependa del Señor, porque Dios te lo cuida más de lo que tú lo puedas cuidar. Para ustedes, mis hermanos, para todos los que me escuchan acá, la iglesia, los amigos, todos, mis queridos, con mucho amor me dirijo a ustedes, porque tengo que decirles y tengo que hablarles lo que Dios pone en mi corazón. ¿Será tarde o aún hay tiempo? Mis amigos, la iglesia que me está escuchando, hay tiempo de ponernos a cuentas con Dios. No aplaces más tu respuesta de afirmación, de decirle sí al llamado de Dios. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, en el cual digas: no tengo en ellos contentamiento. Mis queridos hermanos y amigos, todo el que me escucha, todo el que se ha conectado en esta noche, le invito que oremos al Señor. Inclina tu rostro allí donde estás y permíteme, yo oro por ti. Señor, en esta noche, nosotros, Señor, hemos estado atentos al buen consejo de tu palabra.
Quiero agradecerte, Señor, por todo el que se conectó a esta red social. Todo el que estuvo al tanto y estuvo pendiente en este tiempo o en esta noche. Señor, te pido que seas propicio al amigo, a la amiga. Porque seguro que él ha escuchado la palabra y ha escuchado el buen consejo. Nadie se queda joven. Llegaremos a una edad y la idea es que lleguemos con gozo en nuestro corazón y sobre todo rodeado de gente como nuestra familia, los hijos, los nietos, y ellos puedan decir qué alegría por mi abuelo, por lo que me enseña y cómo me inspira con ese gozo que hay en su corazón y esa palabra y esos consejos que nos da. Señor, ayúdanos, Padre, a mantenernos de pie, a mantenernos, Señor, de tu mano, Dios mío. Yo te pido, Padre, para que a cada uno de ellos, Señor, le concedas, Dios mío, le concedas la vida eterna a la medida que ellos proceden, que se arrepientan de todo corazón y se vuelvan a ti, Señor. Que no sea una oración como muchos acostumbran a dirigir o guiar a una persona cuando no se hace de corazón, que ellos en sus mismas casas digan: aquí estoy, Señor, me arrepiento de todo corazón y quiero ser una nueva persona, quiero ser una persona que te honre, que te glorifique y que viva para ti. Mi vida pueda estar en servicio para ti, oh Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Yo bendigo a cada persona aquí en la iglesia, a los amigos que escuchan, a todos los hermanos de Facatativá, toda esta familia que está allí, Señor, el cual tú me has dado la bendición de poder hablar con ellos, a todos los hermanos de la iglesia, todos aquellos, los adultos mayores que hoy, Señor, toques esos hijos y puedan valorar y puedan honrar esos adultos mayores. Señor, te damos gracias. Honra y gloria sean para ti y alabanza todo el tiempo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, esto fue esta noche Pastor en Casa. Que descanses y nos vemos en una próxima oportunidad. Pronto será. Bendiciones.